Ahora, bendito, bendito Padre Celestial, Santo Señor, Jesucristo, tu Hijo amado, nos dijo que cuando pidiéramos en su nombre, tú, Señor, te glorificarías respondiendo nuestras oraciones. Por eso, Señor, pedimos en esta hora, conforme a tu voluntad, aferrados a la promesa de Cristo, y pedimos que tu Espíritu sea enviado del cielo en ayuda para poder nosotros entender tu voluntad como ha quedado en tu santa palabra, Señor. Auxílianos, asístenos para que veamos a Cristo y esa visión de Cristo nos conmueva, nos transforme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos, quiero invitarles entonces a abrir sus Biblias, por favor, y vamos a hacerlo en la Sagrada Escritura, esto es, en el Evangelio de Mateo. Vamos allá, por favor. Mateo, capítulo número 3, y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 16 en adelante. Mateo capítulo número 3 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 16 en adelante. El versículo 16 nos enseña lo que está sucediendo. Usted conoce la ocasión y conoce lo que sucede. El versículo 16 dice, y Jesús después que fue bautizado. ¿Ok? Vamos a mirar el contexto de lo que aquí está sucediendo, para que nosotros podamos entender por medio de la sabiduría divina lo que la Escritura nos quiere enseñar, dándonos algunos detalles de esta ocasión. Para eso vamos entonces a leer desde el versículo número 13 para tener un mejor contexto y estudiar los detalles de esta ocasión. El versículo número 13, que subrayamos a continuación, nos dice lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, y dice la Escritura, para ser bautizado por él. Ahora, notemos por favor lo que va a venir a continuación. Cuando Juan ve venir a Cristo, según la información adicional, inspirada también, que representa el deseado de todas las gentes, cuando Juan ve venir a Cristo, Juan observa en el rostro de Cristo algo diferente de lo que observaba diariamente en los rostros de aquellos que venían a ser bautizados por él. Juan ve en Cristo el rostro de la luz del trono de Dios. Juan ve en Cristo el rostro de alguien puro y sin mancha. Así que Juan se le opone, en el versículo 14, nos dice la Escritura, que Juan se le oponía. ¿A quién se le oponía Juan? A Cristo. ¿Y por qué razón se le oponía? Juan se le oponía diciéndole a Jesús lo siguiente: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Así que notemos esto. Juan fue levantado como profeta del Dios Altísimo para ejecutar el bautismo de la purificación de los pecados. Un bautismo de arrepentimiento según Jesucristo y según él mismo respondió. Juan llevaba a cabo el bautismo del arrepentimiento. Así que la pregunta entonces que Juan se está haciendo es: si yo, Juan el Bautista, estoy llevando a cabo un bautismo para arrepentimiento del pecado, ¿qué hace aquel que purifica del pecado siendo bautizado por mí? En otras palabras, si el bautismo de Juan es para arrepentimiento, entonces, ¿qué cosa está haciendo Jesucristo allí en el Jordán para ser bautizado?
Cuando nosotros analizamos esto, mis queridos amigos, vamos a hacer una pausa en nuestra pantalla. Cuando nosotros analizamos esto, es muy fácil intentar comprender con nuestra propia experiencia lo que está sucediendo en el bautismo de Jesús. Es muy fácil caer en la tentación de entender o tratar de entender el bautismo de Jesús basado en la experiencia de nuestro propio bautismo. Y entonces nosotros intentamos entender el bautismo de Jesús basados en lo que nosotros mismos hemos experimentado. A ver, cuando nosotros fuimos bautizados, experimentamos perdón, experimentamos regeneración, experimentamos aceptación delante del Señor, experimentamos la entrada a la gracia del Señor, entramos en su pacto, fuimos perdonados, fuimos lavados, fuimos regenerados, y todo eso que sucede con nuestro bautismo, es muy fácil caer en la tentación de intentar aplicar eso al Señor Jesús. Pero cuando intentamos hacerlo, nos damos cuenta que es sencillamente imposible. ¿Por qué razón? Porque esa regeneración que sucede conmigo en el bautismo no necesitaba suceder con Cristo, porque Cristo no necesitaba ser regenerado por el Espíritu Santo, de manera que los pecados que anteriormente fueron cometidos, habiendo sido lavados, moldeen el corazón y lo transformen para la obediencia a la ley de Dios. No, Cristo no necesitaba eso, porque desde su mismo nacimiento hasta este momento de su bautismo, Cristo había vivido en perfecta conformidad con la ley de su Padre, sin pecado alguno. Por tanto, no había necesidad de ese lavamiento de iniquidad y regeneración del corazón que nosotros necesitamos cuando somos bautizados. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosa está haciendo Cristo en las aguas del Jordán para ser bautizado por Juan? ¿Qué está haciendo? Si no vino a ser bautizado para arrepentimiento, si no vino a ser bautizado para regeneración, si no vino a ser bautizado para entrar en una comunión transformadora con Dios, ¿para qué vino? ¿Cuál fue la razón para la cual vino al Jordán para ser bautizado por Juan? Entonces, vamos a mirar de nuevo la Biblia para ver qué idea, qué pista nos da la Biblia en la respuesta del mismo Jesús. Mira lo que dice la Biblia. Atención con esto. Versículo número 15. El versículo número 15 es absolutamente clave, mis queridos amigos. Es muy importante. Mira la respuesta de Jesús. Dice el versículo 15. Pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene. A ver, voy a hacer un comentario muy breve sobre esta palabra convenir, ¿ok? Sobre el verbo convenir. El verbo convenir, que está resaltado en su pantalla, es exactamente el mismo verbo en griego que aparece en Hebreos capítulo número 2, versículo 10, donde se dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara por medio de aflicciones al autor de la salvación de ellos. En otras palabras, la palabra convenir, según Hebreos 2:10, no es opcional, no es una conveniencia que resulta de considerar la mejor opción entre varias. No. La palabra convenir aquí puede ser mejor traducida al español como era necesario. No sencillamente una conveniencia que resulta de comparar opciones. No, es necesario. En pocas palabras, esto no solo convenía, esto era necesario para el plan de la salvación. Así como era necesario para el plan de la salvación, según Hebreos 2:10, que el Padre perfeccionara por medio de aflicciones al autor de nuestra salvación, es decir, a Jesucristo. No era una opción, era necesario. Jesús entonces dice que es necesario, dice Jesús, mira esto,
que cumplamos toda, ¿qué cosa? Toda justicia. Jesús, ante la oposición de Juan, dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Ante lo cual, Juan, ¿qué hizo? Juan accedió, Juan reconoció la corrección del pensamiento de Cristo y accedió a bautizarlo. Entonces le dejó. La pregunta, mis queridos hermanos, con la que vamos entonces a plantear nuestro tema en esta oportunidad, la pregunta principal es, ¿qué cosa significa esta frase? ¿Qué significa que Jesús dijera, es necesario o conviene que cumplamos toda justicia? ¿Qué quiere decir la palabra justicia en este contexto? ¿Qué significa cumplir toda justicia según el contexto del bautismo de Cristo que estamos estudiando? A ver, si nosotros analizamos fuera de contexto la palabra justicia, estoy absolutamente seguro que cada uno de nosotros sería capaz de ofrecer algún tipo de definición de lo que entiende por la palabra justicia. Si yo les pregunto, a ver, queridos amigos y hermanos, ¿qué significa la palabra justicia en ese contexto? Si nosotros partimos de la definición nuestra de justicia, algunos de nosotros intentaremos ofrecer respuestas como, por ejemplo, justicia significa allí actuar en conformidad con la ley de Dios. Otro podría responder, justicia significa hacer lo que Dios quiere. Justicia significa ser o cumplir el ideal de Dios. La pregunta es, ¿tenemos nosotros en la Biblia algún uso de la palabra justicia o justificar que pueda caber en el contexto de esa frase de Jesús en su bautismo que le dice a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia? ¿Qué está queriendo decir Jesús cuando dice, es necesario que cumplamos toda justicia? ¿Qué tenemos en la Biblia? A ver, ¿a dónde podemos ir en la Biblia que nos dé luz en relación con el uso de la palabra justicia en ese momento? A ver, yo quiero sugerirles que nosotros estudiemos la palabra justicia que aquí aparece sobre la base de un texto que aparece en Segunda de Corintios, capítulo número 3, versículos 4 en adelante. ¿Por qué razón? Porque en Segunda de Corintios 3, versículos 4 en adelante, nosotros vamos a encontrar algunas frases que se complementan entre sí de manera sinónima, de manera paralela, se complementan entre sí y nos dan luz acerca del posible significado de lo que Jesús quiso decir cuando dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Vamos a mirar qué quiere decir Jesús si interpretamos esta frase a la luz de Segunda de Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo número 3. Para eso, entonces, vamos a trasladarnos allá y vamos a mirar lo que nos dice este preciosísimo pasaje. Segunda de Corintios, capítulo número 3, y vamos a comenzar desde el versículo número 4. Vamos a leer allí, por favor, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Versículo número 5. Dice así. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahora, por favor, presten toda su atención a los versículos que siguen. Dice así, aquí viene la clave. Miren bien, dice así. El cual, es decir, el mismo Dios de quien proviene toda competencia, dice,
el cual asimismo nos hizo ministros competentes ¿de qué cosa? A ver, ¿de qué cosa fueron los apóstoles hechos ministros competentes? ¿De qué cosa? Fueron hechos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora bien, lo que nosotros queremos hacer con este texto es estudiar cuáles son las frases sinónimas y antónimas que el apóstol Pablo usa para referirse o para contrastar el nuevo pacto. Entonces, vamos a mirar cuáles son las frases sinónimas y las frases opuestas, las frases antónimas a la frase nuevo pacto. Dice entonces, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Vamos a mirar ahora la primera frase, no de la letra. Pregunto, ¿qué significa esta frase no de la letra con respecto a la frase nuevo pacto? Es una frase antónima, es una frase opuesta. En pocas palabras, el nuevo pacto no es de letra, ¿ok? No es de letra. Muy bien, sigamos. Sino del Espíritu. A ver, esta frase, sino del Espíritu, ¿es una frase sinónima o es una frase antónima a la frase nuevo pacto? Es una frase sinónima, es una frase paralela. Por tanto, el nuevo pacto es un pacto del Espíritu. No es un pacto escrito con letra en tablas de piedra, sino es un pacto escrito con espíritu. Es un pacto ejecutado por el Espíritu. Luego dice, porque la letra mata. A ver, esta frase, ¿qué cosa es con respecto a la frase nuevo pacto? Es una frase antónima. En pocas palabras, el nuevo pacto no es de letra, como ya lo decía la primera. Y ahora luego nos dice lo que el nuevo pacto hace. El nuevo pacto vivifica. El espíritu que ejecuta el nuevo pacto en nosotros, el espíritu vivifica, el espíritu resucita, el espíritu nos hace vivos. Ahora sigue diciendo, vamos a seguir leyendo, por favor, para buscar más frases que nos ilustren, nos den información sobre el nuevo pacto. Sigue diciendo, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, a ver, este ministerio de muerte, ¿a qué cosa se refiere? A esto, a la letra mata, no de la letra, se refiere al ministerio de muerte escrito con letras en tablas de piedra. ¿Cómo se le llama entonces a lo que es distinto del nuevo pacto? Es decir, al antiguo pacto se le llama ministerio de muerte. ¿Ok? Ministerio de muerte. Sigue diciendo, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Sigamos leyendo. Dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Así que sí, al pacto antiguo, al antiguo pacto se le llamó ministerio de muerte. ¿Cómo se le llama aquí al nuevo pacto? Se le llama ministerio del Espíritu, que es acorde con lo que habíamos leído acá, sino del Espíritu y el Espíritu vivifica. Así que al nuevo pacto del versículo número 6, se le llama, en el versículo número 8, se le llama ministerio del Espíritu. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se le ha llamado al antiguo ministerio de muerte. ¿Ok? Ahora bien, aquí está el versículo clave. Versículo número 9. Versículo número 9. Versículo clave. Prestemos atención, por favor. Dice el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria. Pregunto, la frase ministerio de condenación, ¿a qué cosa aplica? Aplica al antiguo pacto, aplica a ministerio de letra, aplica a ministerio de muerte, ¿ok? Ministerio de condenación aplica al antiguo pacto. Ahora, por favor, preste toda atención y vea la relación que se construye entre la frase nuevo pacto y lo que aquí se va a decir acerca del nuevo pacto. Dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de ¿qué?
de justificación. Por amor al cielo, ¿cómo se le llama al nuevo pacto aquí en el versículo número 9? ¿Cómo se le llama? Al nuevo pacto del versículo número 6, aquí se le llama en el versículo 9, ministerio de justificación. Y esta es verdaderamente algo importante. Esto es verdaderamente un hallazgo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 9, el apóstol Pablo establece una definición de nuevo pacto. Para él, nuevo pacto es igual a ministerio ¿de qué? De justificación. ¿Y por qué este hallazgo es tan importante y es tan maravilloso? Porque aquí vemos una utilización, un uso de la palabra justicia que tiene relación con ¿qué cosa? Tiene relación con el nuevo pacto. Para el apóstol Pablo, justificación o ministerio de justificación tiene que ver con nuevo pacto. Así que tenemos entonces en las Escrituras un testimonio de lo que probablemente la palabra justicia significaba en ese momento en el cual Jesús le dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Probablemente, escuchen bien, probablemente Jesucristo le estaba diciendo a Juan, Juan, es necesario que cumplamos todo lo establecido en el nuevo pacto. Todo lo establecido en el pacto. Ahora bien, nuevo pacto, según las Escrituras, y esto ustedes lo pueden verificar brevemente en Hebreos, capítulo número 9 y capítulo número 13, nuevo pacto, como vamos a comprobar rápidamente, vamos allá, Hebreos, capítulo número 9, Hebreos, capítulo número 9, y vamos a leer, por favor, en el versículo número 14 en adelante. Dice así, atención, versículo 14 en adelante. Vamos a leer desde el 13 para tener un mejor contexto. Vamos a leer desde el 13 para tener un mejor contexto. Dice Hebreos capítulo número 9, versículo 13 en adelante lo siguiente. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, noten eso por favor, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15 dice, así que por eso es mediador de ¿qué cosa? De un nuevo pacto. Según el versículo 14, ¿por qué razón es mediador de un nuevo pacto? Porque Jesús con su sangre se entregó según el Espíritu eterno para limpiar nuestras conciencias. Y esto entonces, cuando se compara con Hebreos capítulo número 13, Hebreos capítulo número 13, versículos 20 y 21, se nos dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nota, por la sangre de cuál pacto, según el capítulo número 9, versículos 14 y 15, esa sangre que Jesús ofreció era la sangre del nuevo pacto. Pero ahora, en Hebreos, capítulo número 13, versículos 20 y 21, la sangre que Jesús ofreció es llamada la sangre del pacto eterno. Así que según las Escrituras, noten esto, esto es muy importante, muy, pero muy importante, según las Escrituras,
la frase nuevo pacto es igual a la frase pacto eterno. Según las Sagradas Escrituras, el nuevo pacto es lo mismo que el pacto eterno, según Hebreos capítulo 9 y Hebreos capítulo número 13. El nuevo pacto es igual al pacto eterno. Y esto también lo podemos verificar, si usted quiere, lo podemos verificar también en Jeremías, ¿ok? No lo vamos a buscar, pero usted lo puede anotar. Lo podemos verificar en Jeremías capítulo 31, ¿ok? Y lo podemos corroborar con Jeremías capítulo 32, versículos 39 al 40, donde el nuevo pacto en el capítulo 31 es llamado pacto eterno en Jeremías 32. Bien, habiendo dicho eso, entonces, podemos nosotros trasladarnos de nuevo a la ocasión del bautismo de Jesús. Y podemos sugerir que lo que Jesús está diciendo a Juan el Bautista es: Juan, deja, porque es necesario que cumplamos lo acordado en el nuevo pacto, lo acordado en el pacto eterno. Ahora bien, si nosotros leemos eso así, si nosotros leemos esa frase, es necesario que se cumpla toda justicia, como refiriéndose al cumplimiento de lo acordado en el nuevo pacto o el pacto eterno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el bautismo de Jesús si eso es cumplimiento del pacto eterno o del nuevo pacto? ¿Qué significa? Para responder esta pregunta, yo quiero dirigir sus mentes, por favor, al deseado de todas las gentes. ¿Ok? Deseado de todas las gentes. Y vamos a hacerlo en especialmente la página número 85, que se encuentra en la paginación electrónica en el capítulo número 11, llamado El Bautismo. ¿Ok? Capítulo número 11, que se titula El Bautismo, página número 85 del libro Deseado de todas las gentes. Estoy leyendo la aplicación, por tanto tengo la paginación electrónica. Si usted tiene el libro Deseado de todas las gentes, esto lo va a encontrar aproximadamente a un poco antes de la mitad del capítulo 11 del Deseado de todas las gentes. Ok, vamos a leer aquí. Mira lo que está sucediendo cuando Jesús está siendo bautizado. Mira por favor lo que sucede. Según esto, atención, según esto, dice la sierva del Señor, después de salir del agua, estoy leyendo acá, después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Así que Jesús se bautiza y después que se bautiza, sale del agua y se arrodilla a la orilla del río Jordán y comienza a orar. Y vamos a mirar lo que Jesús le pide al Padre en esa oración. Vamos a mirar lo que Jesús le pide al Padre. Vamos a desplazarnos un poco hacia abajo y aquí tenemos entonces lo que Jesús le pide al Padre. Está resaltado para ustedes. Dice así la mensajera del Señor en el Deseado de todas las gentes. La mirada del Salvador parece penetrar el cielo mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. Bien sabe él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres y cuán difícil les será a los hombres discernir su misión y aceptar el don de la salvación. Ahora mira lo que Jesús va a hacer. Recuerda, esta es la oración que sigue a su bautismo. Dice Jesús, intercede, esto es lo que Jesús está haciendo, intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer su incredulidad. La incredulidad no suya, no de Jesús, sino la de los hombres, ¿ok? Para vencer su incredulidad, para romper las ligaduras con que Satanás los encadenó a los hombres y para vencer, escuchen bien, atención, y para vencer en su favor, es decir, para que él, Jesús, pueda vencer a Satanás
en favor de quién? En favor de los hombres, venza al destructor. Y ahora mira lo que Jesús le pide al Padre. Por favor, presta atención a esta última línea del párrafo. Jesús, fíjate esto, pide el testimonio al Padre, pide el testimonio de que Dios, escuchen, acepta la humanidad en la persona ¿de quién? De su Hijo. ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo al Padre? Jesús le está pidiendo al Padre, después de su bautismo, que acepte a la humanidad representada de alguna forma en su persona. Le pide al Padre que acepte la humanidad en la persona de su Hijo. Y ahora vamos a mirar la respuesta que da el Padre. Mira la respuesta que da el Padre, por favor. Mira esto, atención con esto. Dice así, párrafo siguiente, está resaltado en su pantalla. Dice, nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo. Pero no, escucha, no van a ser los ángeles los que respondan esa oración. Pero no, el Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen, escucha lo que sale, mira la respuesta. Esto es parte de la respuesta del Padre a la petición del Hijo de que acepte a la humanidad en la persona de su Hijo. En su persona, que el Padre acepte la humanidad. Mira la respuesta del Padre. Dice, salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma, de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Oh, y ahora mira lo que el Padre hace. Mira esto. Vamos a leer párrafo 5 de la página 86. Dice, el pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. Y ahora mira esto, mira lo que sucede. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. La pregunta es, ¿qué significaba esa respuesta de parte del Padre? Vamos a mirar lo que esa respuesta significaba. Vamos a desplazarnos algunos párrafos hasta el párrafo número 3 de la página 87 del mismo libro. Mira lo que dice la mensajera del Señor, por favor, acerca del significado de las palabras, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Recuerda, por favor, ¿qué era lo que Cristo le estaba pidiendo al Padre? Cristo le pidió al Padre el testimonio de que aceptaba la humanidad en la persona de su Hijo. Mira lo que dice la respuesta. Mira lo que significó la respuesta del Padre. Dice así. Vamos a leer. Y las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán. ¿Qué palabras? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. ¿A qué persona, a qué parte de la humanidad abarca esta palabra? Mira lo que dice la mensajera del Señor. Estas palabras abarcan, encierran, son pertinentes, corresponden ¿a quién? A toda la humanidad. Mira lo que sigue diciendo la mensajera del Señor, por favor. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. No obstante, todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Y ahora mira lo que viene. Por favor, no se te olvide esta frase. Esta frase no se te puede olvidar. Dice, Él, hablando acerca de lo que Cristo logró en ese momento, Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Recuerdas lo que Cristo le estaba pidiendo al Padre?
Cristo le pidió al Padre un testimonio de que aceptaba la humanidad en la persona de su Hijo. Mira la respuesta del Padre. Él nos hizo aceptos en el amado, en Cristo. Y ahora mira lo que dice aquí. La gloria que descansó sobre Jesús, los rayos de luz que lo bañaron, la gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. Y ahora mira cómo continúa, por favor. Atención, mira esto. Mira lo que dice aquí. Por el pecado. Y ya vamos a expandir esta cita con otra que viene en el capítulo siguiente. Por el pecado, la tierra quedó separada del cielo y enajenada de su comunión. Pero Jesús, escucha, la ha relacionado otra vez con la esfera de gloria. Querido amigo y hermano, ¿cuándo hizo Jesús eso? Pues lo está haciendo realidad en su bautismo. Cristo está relacionando a la humanidad que había sido impedida de la comunión con Dios por causa del pecado. Cristo está relacionando a la humanidad de nuevo con la esfera de gloria. Y escucha lo que Jesús hizo. Escucha esto. Su amor rodeó al hombre. ¿Cuándo lo rodeó? Pues precisamente cuando estaba siendo bautizado y estaba pidiendo al Padre testimonio de que la humanidad representada en él era aceptada delante de Dios. Su amor rodeó al hombre y alcanzó el cielo más elevado. ¿Te das cuenta? En términos prácticos, ¿qué significa eso? Mira lo que significa. La luz que cayó por los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mismos, sobre nosotros, mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir a la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Usted se da cuenta lo que aquí dice. Usted es capaz de entender lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Querido amigo y hermano, cuando Jesús fue bautizado en el Jordán y oró para pedir testimonio de que el Padre aceptara la humanidad en la persona suya, en la persona del Hijo, lo que Jesús está haciendo es como si sepultara a la humanidad completa juntamente con él en el Jordán, para que lo que salga del agua sea el nuevo hombre representando a la humanidad que ha sido puesta de nuevo en comunión con el cielo. Es como si Jesús hubiese abierto el cielo entero para la humanidad en el momento en que fue bautizado y salió del agua. Cuando los cielos se abrieron y la gloria de Dios descendió sobre Cristo, la humanidad entera recibía la oportunidad, el acceso, la entrada a tener comunión con el trono de Dios, comunión que había sido impedida por causa del pecado. Mira esto, mira lo que nos dice esta siguiente cita. Atención con esto. Vamos a leer el deseado de todas las gentes. Ya no el capítulo número 11, sino ahora vamos a leer el capítulo número 12, el que sigue, que se llama la tentación. Mira lo que nos dice aquí esta extraordinaria lectura. Mira lo que dice la tentación, y vamos a buscar, por favor, la página número 90 del capítulo 12 del deseado de todas las gentes. Mira lo que dice aquí. Atención. La cita, el párrafo, está haciendo mención exactamente a lo que ocurrió en el bautismo de Cristo. Mira lo que dice. En ocasión del bautismo del Salvador, escucha,
Satanás se hallaba entre los testigos. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. ¿Qué más oyó Satanás? Satanás oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Ahora, por favor, presta atención a lo que viene. Mira lo que viene. Atención. Desde el pecado de Adán, escucha esto, desde el primer pecado en la especie humana, desde el primer pecado de la humanidad, escucha, desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. ¿Qué significa eso? El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. A ver, vamos a hacer una pausa. Pregunto, ¿a quién vio Moisés en la zarza ardiente? ¿A quién vio? A Cristo. ¿Con quién habló Adán y Eva después de pecar? Con Cristo. ¿A quién veía o con quién tenía comunión el sumo sacerdote Aarón cuando entraba en el lugar santísimo del santuario terrenal? ¿Con quién? Con Cristo. ¿De quién fue la voz que hizo sonar el cielo y la tierra proclamando su ley en el Sinaí? ¿De quién fue la voz? De Cristo. ¿A quién vio Isaías encumbrado, entronizado, cuya voz y gloria removían los quiciales del templo? ¿A quién vio? A Cristo. Oh, pero ahora mira esto. Mira lo que dice aquí el deseado de todas las gentes. Mira cómo continúa. Dice así. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Y ahora mira, pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, el Padre mismo habló. Oh, ¿y qué significa esto? Mira lo que significa. Antes de ese momento, antes de que el Padre hablara en ocasión del bautismo de Jesús, antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad. ¿Dónde está la humanidad? ¿Cómo? En Cristo. En otras palabras, cuando el Padre le habla a Cristo, le está hablando a toda la raza humana representada en Cristo, para llamar a la raza mi hija amada en quien tengo contentamiento. La comunión entre el Padre y la humanidad que había sido rota por el pecado y que Cristo había mediado, esa unión ahora es restaurada. Ahora la humanidad en Cristo, por medio de Cristo, a través de Cristo, tiene acceso directo al Padre, al trono de la gloria de Dios, para que toda bendición del Padre descanse sobre la humanidad a través de Cristo. Escucha esto. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente, a ver, ¿qué cosa era evidente? Era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido, ¿qué cosa? Restaurada. Te hago una pregunta. Te hago una pregunta. ¿Qué significa esto para ti y para mí en términos prácticos? ¿Qué significa esto para ti y para mí en términos de tu vida, de tu experiencia cristiana? ¿Qué significa esto? A ver,
¿Será que ya contamos? Incluso desde antes de ser conscientes de eso, incluso desde antes de conocer el nombre de Cristo, incluso antes de aceptar a Cristo, incluso antes de arrepentirnos, incluso antes de haber nacido de nuevo, incluso antes de haber sido regenerados, ¿será que ya contamos con el favor del Padre? Oh, sí, absolutamente sí. El Padre Celestial atrajo a la humanidad al seno del amor infinito, incluso antes de que tú y yo naciéramos. Antes de que tú y yo naciéramos, la humanidad fue llevada al seno del corazón de Dios por medio del Hijo. El Hijo acercó la humanidad al corazón del Padre. El Hijo reunió la humanidad en sí mismo y la llevó al Padre para que el Padre aceptara a la humanidad como raza entera en Cristo. Y a partir de ese momento, cualquier ser humano que nazca en este mundo tiene acceso a toda bendición del Padre en Cristo y por medio de Cristo. Eso quiere decir, queridos amigos y hermanos, que no hay un ser humano que nazca condenado al lago de fuego y azufre. No hay ningún ser humano que nazca condenado por sus pecados. No hay ningún ser humano que nazca maldito por causa de Adán y Eva. No hay ningún ser humano que nazca condenado por causa del pecado y esclavo al pecado. No, Señor. Cristo rompió con esa maldición y cuando Cristo fue bautizado, le dio a la humanidad un nuevo comienzo. La humanidad está representada en Cristo, ya no está representada en Satanás. Satanás no nos representa Jesús delante del trono. Así que eso significa que el cielo entero está en mi favor para atraerme, para bendecirme, para amarme, para conquistar mi corazón. El cielo no está enojado con nosotros. El cielo no está esperando que nos equivoquemos para condenarnos, esperando que se acabe la vida para ejecutar la sentencia de condenación sobre nosotros. No, no, no. El cielo está de nuestro lado. Está a favor de nuestro llamado, está a favor de nuestra conversión. El cielo entero está a disposición del ser humano que nace en esta tierra para atraerlo, para llamarlo, para transformar el corazón y suavizarlo, para que responda a los encantos de Cristo que nos unió con el corazón de Dios. Voy a leer una cita más. ¿Recuerdas la frase que te pedí que memorizaras? Aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. ¿Recuerdas esa frase? Vamos a mirar cuál es el contexto de esa frase. Vamos a mirar cuál es el contexto, la idea que está detrás de esa frase. Mira lo que dice el deseado de todas las gentes. Deseado de todas las gentes. Y vamos a leer prácticamente la última parte del deseado de toda la gente. Los últimos párrafos. Mira lo que dice aquí. Deseado de todas las gentes. Y vamos a leer la página 773. Mira esto. Mira lo que dice aquí. Página 773. Mira lo que significa esta frase de ser aceptos en el amado. Mira lo que dice. Dice así la mensajera del Señor. Voy a leer después de resaltar. Dice, desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra. ¿Qué significa eso? Desde antes de la creación del mundo, desde antes del comienzo del planeta Tierra. Escucha esto. El Padre y el Hijo se habían unido. ¿Se unieron en qué? En un pacto. Este es el pacto eterno, mis queridos amigos. El Padre y el Hijo se habían unido en un pacto. ¿Para qué? Para redimir al hombre
en caso de que fuese vencido por Satanás. ¿Ok? Ahora mira esto. Habían unido, el Padre y el Hijo, habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador ¿de quién? De la especie humana. Y aquí es necesario que nosotros sepamos, Jesucristo no solamente es el fiador de los que creen en Él. Jesucristo no solamente es el fiador de los adventistas del séptimo día. Jesucristo es el fiador delante del Padre de la especie humana. Así que, atención, el ser humano no nace, atención, para ver si se salva. El ser humano nace habiendo sido redimido para ver qué hace con esa salvación, para ver si la pierde por causa de su obstinada rebeldía, de su malvado corazón, o si la conserva sometiéndose al Espíritu que lo atrae a Cristo. ¿Te das cuenta? El ser humano no nace condenado a ver cuánto dura su vida hasta que Dios ejecute su sentencia. No, el ser humano nace a una nueva oportunidad de gracia, a un tiempo de gracia que le fue concedido gracias a Cristo. Y dice aquí entonces, Cristo había cumplido este compromiso. ¿Cuándo lo cumplió? ¿Cuándo cumplió Cristo este pacto? ¿Cuándo cumplió este compromiso? Oh, mis queridos amigos y hermanos, durante el bautismo y durante la cruz, Jesucristo ejecutaba precisamente ese pacto, precisamente ese compromiso, que redunda y resulta en darle a la humanidad entera una vida en las manos de Cristo para que responda como humanidad, como seres humanos, como individuos, para que respondamos a ese don que es la vida en la tierra gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Ningún ser humano vive en este mundo por causa de las leyes evolutivas que de manera inherente trasladan la energía de una materia a otra. No, 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 no. Todo ser humano que vive sobre la tierra vive gracias a que Cristo murió en la cruz y unió el cielo y la tierra de nuevo. Y dice aquí, cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. ¿Qué cosa había sido consumada? Mira lo que dice, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora mira lo que Jesús le pide al Padre cuando asciende. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Y ahora mira lo que dice el Padre. Vamos a ver lo que responde el Padre. Dice, se oye la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son ¿qué? ¿Son qué? Aceptos en el amado. Una pregunta sincera, genuina. ¿Usted y yo estábamos vivos cuando esto ocurrió? No. Pregunto, ¿esto nos incluyó? ¿Nos incluye? Absolutamente. Y ahora mira lo que dice. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la paz se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden. Adórenlo todos los ángeles de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, Cristo, al ser bautizado en el Jordán, representando en su propia persona toda la humanidad, Cristo, al ser entronizado delante de su Padre, representando a la humanidad y ejecutando su rol como fiador de la especie,
Cristo ha unido la humanidad con el amor infinito del Padre para que no exista impedimento alguno para que toda alma que nazca sobre la faz de esta tierra pueda ser atraído, pueda ser conmovido, pueda ser llamado, atraído por este amor, atraído por este poder del trono de Dios, a aceptar la gracia de Cristo que ya nos concedió la vida. La misma gracia que hoy nos llama, la misma gracia que hoy nos atrae, la misma gracia que hoy trabaja en el corazón, es la misma gracia por la cual hoy yo estoy vivo. Por esa razón, Dios nos hizo capaces de responder a su gracia, habiéndonos redimido para esta vida en la tierra, para que cada ser humano que viva sobre la tierra tenga el deber de responder con responsabilidad moral ante esta gracia. Y dependiendo de lo que cada ser humano responda sobre la gracia que ya nos ha concedido vida, se ejecute en el día final el juicio para salvación, para vida eterna o para perdición, completa pérdida de la vida y la existencia para siempre. Nosotros, mis queridos amigos y hermanos, somos tan apreciados, tan amados por el cielo, que aún antes de nosotros nacer, Cristo devolvió a la raza al corazón infinito del Padre. Y allí se encuentra la garantía de que cada vez que un ser humano responda a la gracia de Cristo, ya ese ser humano no tiene que preocuparse, no tiene que temer si será acepto o no será acepto, porque Él nos aceptó desde antes de nacer. Él nos hizo aceptos. Así que yo no tengo que preocuparme. Señor, ¿será que yo, así tan malo como soy, así tan perverso como soy, así tan lleno de pensamientos malvados y pecaminosos, Señor, ¿será que yo con este pasado que tengo, con esta terrible adicción, Señor, ¿será que si yo te digo sí y respondo a tu llamado, ¿será que tú puedes transformarme? ¿Será que tú puedes aceptarme? Hermanos, esa pregunta ya fue respondida. Cristo nos hizo aceptos en el amado. Él nos devolvió el favor del Padre cuando nos unió con Él durante el bautismo y de manera prominente durante su muerte, durante su resurrección, durante su entronización. Hay un ser humano como yo sentado delante del trono. Hay un ser humano glorificado que intercede por mí. Y esa es la garantía de que si yo hoy respondo a su llamado, Él me va a abrir la puerta, Él me va a aceptar, porque Él ya me hizo acepto ante el Padre. Él ya respondió esa pregunta. Él ya alcanzó el corazón del Padre por mí y Él está allí representándome a mí para que todo el poder de Dios, todo el favor de su trono, todo el poder divino esté a disposición mía, sea mío cuando yo le digo, sí, Señor, cedo ante tu gracia. Sí, Señor, no me resisto. Sí, Señor, me inclino ante ti. Sí, Señor, doblego mi voluntad, entrego mi orgullo. Sí, Señor, mora en mi vida. Y entonces todo lo acordado en el pacto, todo el poder de Dios a disposición del ser humano se pone en marcha para renovarnos a su imagen y semejanza. Esto es lo que significa que Jesús haya ido al Jordán para bautizarse, representando a la humanidad en su propia persona. Él nos dio un nuevo comienzo ese día. Él nos dio una nueva oportunidad ese día. Él hizo renacer la humanidad para que Dios no vea a seres humanos condenados, malvados, pecadores, sino que Dios contemple la humanidad en Cristo
con todo el favor de Cristo ante los ojos del Padre, para que todo el poder de Dios, todo el favor de Dios, todo el amor de Dios sea nuestro, solamente para decir, sí, lo quiero, lo acepto, y seamos transformados por toda esa gracia y por todo ese amor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que este tema los acerque más a Cristo, a su amor, a su maravillosa gracia, a su capacidad de salvar. Es mi oración en esta oportunidad.